¿Estás buscando alternativas a fuentes convencionales de carne que resulten accesibles y baratas? Los insectos comestibles son una buena opción, además que son excelentes fuentes de proteína y grasa, así como vitaminas y minerales. Para muchas culturas alrededor del mundo, la ingesta de insectos no es un motivo de vergüenza. De hecho, lo exquisito que resultan al paladar de cada individuo depende mucho de su influencia cultural. 5 insectos comestibles para sobrevivir a la crisis. Si volteamos a ver los insectos como alimento, encontraremos enormes variaciones en el valor nutricional y la composición, lo mismo que sucede con las etapas de desarrollo e incluso la dieta entre especies. Con más de 2000 especies de insectos comestibles en el planeta, estas son algunas de las mejores alternativas para alimentarnos. 1. Mosca soldado negro. Además de servir como alimento para humanos, estas moscas también pueden incluirse en la dieta de los animales. Las larvas de mosca soldado negro contienen 42% de proteína y 35% de grasa. Mejor aún, estas larvas pueden transformarse en 44% de materia drenada, además que pueden almacenarse fácilmente durante largos periodos de tiempo. Como elementos de una dieta integral, se observó que proporcionan múltiples beneficios en el crecimiento de cerdos, polluelos, truchas, bagres y tilapias. Cuando las moscas soldado negro se emplean como alimento para animales, la misma crianza de estos insectos se produce en el estiércol de cerdo, ganado y aves. Esto reduce la masa de estiércol, su humedad, olores desagradables y la potencial contaminación de la materia hasta en un 60%. También contribuye a reducir la proliferación de bacterias dañinas como la E. coli y Salmonella. Número 2. Chapulines. Los chapulines, langostas y grillos son insectos que destacan por un alto contenido de proteína. En este grupo no hay ninguna especie que supere a los chapulines, conocidos como saltamontes en otras partes del mundo, que contienen hasta 77% de proteína. Lo maravilloso de estos animales es que sus valores proteicos están muy por encima de los que encontramos en plantas que suelen alimentarnos, como el frijol, la alfalfa, el maíz. Recolectar chapulines en los campos de cultivo, dejando de lado el uso de pesticidas, además de controlar las plagas, significaría una reducción en la contaminación del suelo y agua. Por si fuera poco, proporcionaría trabajo, alimento e ingresos adicionales a las comunidades. En diversas partes de México, consumir chapulines como alimento es una tradición milenaria. Número 3. Gusanos de la palma. En diversas regiones del mundo, es toda una costumbre consumir estos gorgojos durante su fase de larva. Por ejemplo, al sur del continente americano se consume ampliamente el gorgojo cigarrón, mientras en el sudeste asiático se deleitan con las larvas del picudo rojo y en la región tropical de África aprovechan los nutrientes que ofrece el gorgojo africano de la palma. Esta última especie es la más interesante, pues las larvas del gorgojo africano de la palma contienen hasta 69.78% de grasa. Al aplicar calor, el alto contenido de grasa permite freír estos insectos sin necesidad de agregar aceite extra. Sin embargo, muchos se las comen crudas. La grasa constituye el segundo componente principal en los insectos y representa el macronutriente de mayor densidad energética en los alimentos. Al este de Paraguay, el pueblo de los Aché consume estos gusanos y, entre todos los alimentos de origen animal disponibles, resultan los mejores proveedores de energía, incluso por arriba de la miel. Aunque parezcan asquerosos, los gusanos de la palma son auténticas barras energéticas de la naturaleza. De forma general, los ácidos grasos insaturados, los buenos, también predominan en los insectos comestibles. Sin embargo, muchos contienen mayor porcentaje de ácidos grasos poliinsaturados, los más buenos, que el pescado y las aves de corral. El gorgojo africano de la palma es rico en ácidos grasos poliinsaturados y también contiene ácido linoleico y alfa-linoleico, compuestos que resultan particularmente indispensables para un desarrollo saludable en niños y bebés. En algunas localidades del sudeste asiático ya se cultivan las larvas de picudo rojo o gusano de sagú, que se alimentan de la palma de sagú. Cuando una palmera llega a determinado tamaño, la derriban para que crezcan larvas del gorgojo.
Cada tronco es capaz de proporcionar hasta 100 larvas en un periodo de entre 1 y 3 meses. Los que han consumido la larva del picudo rojo describen un sabor cremoso cuando están crudas y dulces cuando se fríen. Número 4. Gusanos de la harina. La producción en masa de estos insectos resulta particularmente viable para las dietas occidentales. Poseen un valor nutricional similar al de la carne de res y son endémicos de climas templados como el que prolifera en gran parte de Europa. Por si fuera poco, su crianza está ampliamente establecida en la industria de las mascotas como alimentos para aves. En Países Bajos, algunas compañías que producen gusanos de la harina destinados a las mascotas adaptaron sus instalaciones y procesos para generar un producto destinado al consumo humano. Otro aspecto a tomar en cuenta es que el impacto ecológico en la producción de gusanos de la harina resulta mucho menor al de la carne de res, pollo, leche y cerdo. Aunque producir estos gusanos requiere emplear cantidades semejantes de energía, la emisión de gases de efecto invernadero es menor y requiere menos tierra. La cantidad de agua empleada también resulta mucho menor. Estos insectos pueden procesarse con relativa facilidad para convertirlos en alimentos. Según los resultados preliminares de experimentos realizados por personal de la Universidad de Wageningen, los consumidores occidentales aceptan de buena manera la textura y el sabor de aquellos alimentos procesados que contienen gusanos de la harina. Número 5. Orugas mopane. La mayoría de los insectos comestibles poseen valores iguales o superiores de hierro que la carne vacuna, cuyo contenido es de 6 miligramos por 100 gramos de masa drenada, mientras que el contenido de hierro en las orugas mopane es de entre 31 y 77 miligramos por cada 100 gramos. La oruga de mopane es uno de los insectos comestibles económicamente más viables y de mayor consumo en el sur de África, y podría ser una forma de combatir la deficiencia de hierro en la dieta de la región. La deficiencia de hierro es el trastorno de nutrición más frecuente y el más extendido en el mundo entero, según la Organización Mundial de la Salud. Se cree que en los países en vías de desarrollo, el 50% de todas las mujeres embarazadas y cerca del 40% de los infantes en edad escolar padecen anemia. Los intentos de criar y domesticar las orugas de mopane han tenido resultados positivos, pero aún quedan muchos problemas a resolver antes de que se generalice su uso. Por ejemplo, la susceptibilidad a las enfermedades virales y bacterianas. ¿Consideras imposible que, en el futuro, los humanos incluyan esta clase de insectos en su dieta? Piénsalo un poco. A medida que la sobrepoblación del planeta, la carencia de recursos naturales y el cambio climático nos obliguen a optimizar la forma en que nos alimentamos, empezaremos a priorizar la calidad sobre el placer para nuestro paladar. Si gramo por gramo una porción de insecto entrega más proteína y grasa que la misma porción de carne, en un escenario de sobrepoblación mundial ni siquiera habría que pensarlo tratándose de sobrevivir. Además, considerando el talento que tenemos para transformar cosas un tanto horrorosas en comida deliciosa, es probable que el gigantesco mundo de los insectos impulse toda una revolución gastronómica en un futuro no muy lejano. Tal vez en unas cuantas décadas las moscas pasarán a formar parte esencial de una sopa nutritiva. Las expectativas resultan sombrías para la enorme población del futuro, pues no solo será más alta y pesada, sino que demandará una mayor cantidad de alimento. Por ejemplo, un adulto promedio en el mundo consumía 2.465 calorías al día en 1975. Para 2014, el adulto promedio llegó a consumir 2.615 calorías. Un estudio de 2018 concluyó que el adulto promedio en el año 2014 resultaba un 14% más pesado, aproximadamente 1.3% más alto, 6.2% más viejo y requeriría de 6.1% más energía que un adulto promedio en 1975. La investigación también sugiere que esta tendencia se mantendrá en la mayoría de los países. En términos globales, el consumo de los humanos aumentó en un 129% durante el periodo antes mencionado. Del porcentaje total, un 116% corresponde al crecimiento poblacional, mientras que el 15% fue a causa del aumento en el peso y la altura. Es verdad que los ancianos requieren una menor cantidad de alimento,
pero el envejecimiento de la población únicamente resta un 2% al porcentaje de consumo. La conclusión general es que necesitaremos más comida de la que somos capaces de producir hoy, pues la población mundial, que actualmente se aproxima a los 7.600 millones, deberá alcanzar los 8.600 millones para 2030. Para 2050 ascenderá a 9.800 millones y en el año 2100 serán 11.200 millones de humanos, según las estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas. Con estas predicciones suponemos que resultará mucho más complicado alimentar a 9.000 millones de personas en 2050 de lo que nos resulta hoy.